Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Le recordamos a usted que el 275-5555 está habilitado para su participación vía telefónica. Nos puede escribir también a través de nuestro WhatsApp, el 099-095-2005, y le puede preguntar a nuestros invitados en el set. Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros en estudio, se encuentra el doctor Stalin Naranjo, y vamos a hablar de las competencias de los asambleístas, a partir de cuándo, y vamos a platicar también lo que se ha dado a través de redes sociales, y hablábamos tras cámaras de cómo también la mala intención a veces sobrepasa las redes sociales y termina dañando imágenes. Y veamos qué es lo que está sucediendo con el asambleísta electo Gruber Zambrano en el sentido de las declaraciones que brindó a un medio de comunicación a través de redes sociales sobre el haber dado una terna y haber extendido 4 nombres de posibles candidatos a la gobernación, y algunos han discutido que eso es un delito en el país y que puede promover la destitución. Analicemos qué tan profundo es. Doctor, como siempre es un gusto recibirlo en Saracay Televisión. Muchas gracias, estimada Marianela. Un saludo fraterno a todos quienes nos ven y nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Cuéntenos, por favor, vamos comenzando por las generalidades. ¿Cuáles son las funciones de un asambleísta? Porque hemos visto de todo y en campaña vimos de todo, y a veces los ciudadanos no aprendemos a medir y saber qué sí de lo que me dice puede hacer, o qué es básicamente una oferta de campaña solamente para llegar. ¿Cuáles son las competencias de un asambleísta? Bueno, para que la gente nos entienda y ser más didácticos, las dos principales y las que deben hacer es fiscalizar y legislar. ¿A quién? Ya, exactamente, porque muchas veces entendemos que el asambleísta es todopoderoso, incluso ellos mismos creen que tienen superpoderes. Y ahora, ahora van a ver lo que voy a hacer, ahora que soy autoridad, y no entonces... No los tienen, no pueden ir. Lo que pueden hacer sí es solicitar información a todos los servidores públicos. Eso sí, puede un asambleísta sin necesidad de acudir al presidente de la asamblea o presidente de la asamblea para tener autorización. Puede pedirse la información a todo servidor público. Doctor, ¿esto no lo puede hacer un ciudadano común y corriente? Puede hacerlo a través del derecho de petición, pero el asambleísta tiene a través de la ley orgánica de la función legislativa esa capacidad, esa atribución que le da para que, incluso le establece un tiempo. Pero lo que aquí se ha confundido, por ejemplo, yo he escuchado, es muy común en campañas, dice, ahora voy a llegar a la asamblea para fiscalizarlo al alcalde, para fiscalizar a las juntas parroquiales. Eso no puede. Puede sí solicitar información de encontrar alguna anomalía, a presentar su respectiva denuncia, ya sea en la fiscalía, o presentar dicha denuncia o supuesta información ante la Contraloría General del Estado, para que la Contraloría establezca responsabilidades civiles, administrativas o penales. Eso puede hacer. Lo que sí un poco se centra la fiscalización es al tema de lo que es un juicio político. Y ahí viene el tema de ministerios y un determinado número de cargos que sí puede efectivamente el asambleísta llamarlo, convocarlo a un juicio político para el tema de la censura y destitución. Pero dentro de un marco, y hay unas comisiones especiales en las que son las que piden la documentación, hacen el análisis y pasan al pleno. Así es. Claro, analizar cada una de estas comisiones y todo el procedimiento nos llevaríamos todo el programa, todo el noticiero, pero en resumidas cuentas, el asambleísta tiene limitada esa fiscalización que creen que ellos lo pueden hacer todo. No. Para que no se genere una falsa expectativa, no puede el asambleísta decir bajo la figura de juicio político destituir a un alcalde. Eso no puede, ¿no? Tiene una autonomía y eso es común, ¿no? Quienes hemos laborado en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales, efectivamente cuando un asambleísta va y solicita información, lo común que se les contesta es que por autonomía, efectivamente, igual se le va a entregar la información, pero que no puede ingresar ahí ni a sancionar ni a fiscalizar, que únicamente se le entrega la información para que ellos vean y tengan conocimiento. Desde esa función y desde su condición de abogado, de profesional, pero también como ciudadano, ¿qué es lo que debería concentrarse un asambleísta? Entendamos, porque a veces parece persecución de una autoridad a otra, de que ahora sí ya puedo yo llegar y mandar y decir, pero ¿cuál debería ser el rol? Y sobre todo de un asambleísta territorial que fue elegido en su territorio. ¿Será que alguna vez vamos a poder ver una agenda común? Es decir, el alcalde haciendo su cosa, la prefecta, los asambleístas, los presidentes de juntas parroquiales diciendo, a ver,
¿qué es lo que nos compete? Se me ocurre un tema trillado para todos, la universidad. Ahora sí, hablemos todos juntos de universidad. Hablemos de zonificación y estamos cansados de ir a Manaví y ser parte de la zona. Planteamos todos juntos. ¿Será que ese tipo de cosas se puede esperar o qué condiciones tiene un asambleísta para poder ser parte de una agenda común? Fuera lo óptimo, lo que buscamos como ciudadanos, el tema de que existe una agenda común, pero se ha utilizado el poder para chantaje, para buscar acomodos, acuerdos, repartición. Eso debe acabarse y es lo que hemos visto durante décadas. La situación aquí es que el asambleísta tiene que llegar a legislar y fiscalizar correctamente, pero no para que, no, yo hago una rueda de prensa, aquí hay anomalías en tal institución y luego de la rueda de prensa venga el acomodo. Eso debe acabarse. Debe efectivamente, si existe la documentación suficiente, necesaria, ir y presentar una denuncia, porque también es un ciudadano común y corriente el asambleísta, no es que está por encima del ciudadano común que lo puso en ese puesto. Entonces, ya basta de utilizar la información privilegiada que muchos de ellos obtienen para llegar al chantaje, ¿no? Y después vemos a los familiares de ellos ubicados en puestos estratégicos dentro de la administración, ya sea en los gobiernos municipales, provinciales o en los cargos públicos del gobierno central, porque es una función distinta al ejecutivo y una función distinta o alejada de los gobiernos autónomos. Era lo que vimos recientemente, fue un escándalo en el tema que se titulaba el reparto de hospitales, mientras el legislativo lo que tiene que hacer es legislar, fiscalizar y a través de esas leyes promover el desarrollo del territorio y de los ciudadanos. Entonces ahora, a cambio de tú me apoyas, esta ley pasa o no pasa, y es lamentablemente así se ha dado la política ecuatoriana. Esa es la famosa gobernabilidad de la que siempre hablamos, ¿no? El presidente de la República, para poder tener gobernabilidad y aprobar y conseguir el tema de leyes que le puedan servir para mejor gobernar, tiene que repartir el Estado. Eso lo hemos visto en los últimos tiempos, donde asambleístas, era Vox Populi, manejaban determinadas instituciones del Estado, los hospitales, que la CENEL, que la Agencia Nacional de Tránsito, que son el botín preciado de personas que quieren enriquecerse de la noche a la mañana. Lastimosamente es lo que ha pasado. ¿Cómo hacer un pare? ¿Qué tan maduros estamos o en qué momento estamos o cómo logramos dar pasos en pos de aquello? ¿Qué tiene que cambiar en este país para ir cambiando también la forma de hacer política? Porque hay que decir, hay políticos y políticos, hay otro tipo de políticos que llegan a hacer su función y hay que reconocerlo también, pero lastimosamente de esto otro se da el escándalo y es lo que más conocemos, y en un momento determinado decimos, ser político es una mala palabra en este país. Bueno, funcionar desde dentro tanto de la Asamblea, la Comisión de Ética, y fuera la justicia. Lo que pasa es que aquí el que llega a tener un espacio de poder, lastimosamente llega hasta manejar esos hilos. La justicia tiene temor al asambleísta porque tiene influencias en el Consejo de la Judicatura o en determinado ministerio. Cosas como esas deben terminarse, debe haber una independencia de poderes, y el asambleísta que llegare a gestionar cargos, el asambleísta que llegare a contratar a través de terceras personas, pues debe ir a terminar en la cárcel, ¿no? Hemos visto últimamente algunos casos, pero que las sentencias son una burla para el común de la gente, que cuando roban una determinada cosa tan de ínfimo valor tienen mayor sanción que el que se lleva millones de dólares. Y precisamente sobre ese tema, en la Asamblea Nacional se estaba discutiendo qué pasa con aquellos que se hacen de recursos, se hacen de bienes y no demuestran, o con el tiempo se demuestra que estuvieron vinculados a temas de corrupción. La gente dice, va a la cárcel, se porta bien, tiene allí relaciones y entonces se disminuye la pena y sale a disfrutar lo mal habido. Bueno, estos delitos son imprescriptibles, ¿no? Los que se conocían como los delitos contra la administración pública, y tenemos el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión, cohecho. Todos estos no prescriben, y efectivamente en algún momento estos funcionarios que se hicieron de dinero que no les pertenece o manejaron mal la cosa pública, efectivamente serán sancionados. Así huyan, en algún momento tendrán que ser efectivamente juzgados. Pero el común es que estos delitos de cuello blanco, como se conocen, quedan en el olvido. Se los tapa por la influencia o poder que tienen sobre la justicia. Eso es lo que nosotros, los que hacemos también opinión, solicitamos se termine. No debe ser simplemente la justicia para el pobre, sino también para los que se llevan los recursos del Estado.
Nos hacen preguntas a través de internet y a través de nuestras redes sociales. ¿Qué no puede hacer un asambleísta y qué sanción puede tener? Bueno, son varias las cosas que el asambleísta no puede hacer y había traído la norma para que la ciudadanía un poco comprenda. Desempeñar ninguna otra función pública o privada no lo puede hacer un asambleísta. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Esto es cuando a veces ofrecen, y es muy común escuchar, de que van a hacer obras. No pueden hacer obras, no tienen esos recursos, ni el dinero le pertenece. Entonces, eso está prohibido. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta, aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado, integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado y celebrar contratos con entidades del sector público. Entonces, ya sabemos, no pueden efectivamente, lo principal, gestionar nombramientos, realizar obras o ofrecer obras, que es lo común que escuchamos en campaña y posteriormente, porque lo vemos después en franca campaña posterior, ya ofreciendo obras, eso no se puede, y celebrar contratos con el sector público. Son las tres principales que la ciudadanía debe entender, no puede hacer un asambleísta. Y precisamente sobre ese tema, doctor, en redes sociales se ha manejado una entrevista que tuvo el asambleísta electo Gruber Zambrano en el sentido de haber enviado una terna de 4 para postularse a la gobernación en Santo Domingo. ¿Eso es tráfico de influencias? ¿En qué medida puede considerarse tráfico de influencias? Bueno, aparte que todavía no está posesionado, ¿no? Partamos de ese hecho, y bien que usted lo hace mención, porque hemos escuchado las dos figuras, ¿no? Tanto administrativa se habla de una destitución, como también en el ámbito penal se habla de un tráfico de influencias. Es importante ver en el tráfico de influencias si efectivamente se gestionó, si se influyó, hubo ese ejercicio de influir para que determinada persona tenga el cargo. Ahora estamos hablando de que efectivamente nadie todavía ha sido posesionado en ese cargo y ni siquiera el presidente de la República está en funciones. O sea, estamos hablando de un supuesto. Yo creería que no existe tal delito. Y en cuanto al tema de, se podría decir, administrativo, que muchos han solicitado destitución, es claro, yo traigo la norma porque es importante, no especular, sino lo que dice la ley. Hay un principio de legalidad en el sector administrativo público que debe respetarse, establecido en el 226 de la Constitución. ¿Y qué nos dice la disposición final de la Ley Orgánica Reformatoria de la Función Legislativa? Dispone que la próxima Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025 se posesionará el 14 de mayo del 2021. Y el artículo 111 de dicha ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos dice que las y los asambleístas legalmente posesionados gozarán fuero de Corte Nacional de Justicia, etc. Es decir, para tener responsabilidad deben estar posesionados. Y la posesión, la misma ley nos dice que es el 14 de mayo recién la instalación de la primera asamblea. Incluso nos dice hasta la hora, la norma nos habla de 10 de la mañana. Es decir, desde ese momento están legalmente posesionados. Más allá de que hayan recibido una credencial, no se puede, efectivamente, la comisión de ética de la Asamblea Nacional, que tampoco está conformada, este cuerpo colegiado de 5 personas, no va a recibir una queja. La actual comisión, que ya mismo fenece en funciones dicho asambleístas, una denuncia en contra de dicho asambleísta que usted hace mención por haber dicho, tal vez cometió un error, tal vez está en una etapa de formación, sí, muchos lo juzgarán, pero efectivamente en el camino irá puliendo determinados errores que se van cometiendo en este proceso de aprendizaje. Pero no puede ser destituido ese procedimiento que está estableciendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no es aplicable para este asambleísta. Ok, dejando de lado de este asambleísta, en términos generales, ¿cuándo un asambleísta puede ser destituido, por ejemplo? ¿En qué causas? Dice que establece la ley. Todas estas causales que hice mención hace un momento y que están establecidas en el artículo 163, que son las prohibiciones a los asambleístas. Pero tiene que haber un debido proceso y tiene que esta comisión de ética efectivamente estar conformada previamente y luego irá, una vez que emitan los informes, al Pleno de la Asamblea Nacional para establecer si es destituido o no dicho asambleísta. Entonces no podemos hablar de que un asambleísta que todavía no está posesionado, que no está en funciones, va a ser juzgado por una comisión de ética que ya mismo fenece.
Ok, dentro, en el artículo 115, cesación de funciones de los asambleístas, uno de los temas está abandono del cargo. ¿Cuándo se abandona el cargo? Cuando no asisten, porque se ha conocido cosas de asambleístas que no asisten y que básicamente, mientras el pleno de la asamblea está en sesión, se los ve en shopping, comprando, haciendo la suya, saliendo del país. ¿Qué condiciones es ese abandono del cargo? Lastimosamente la norma es creada por los mismos asambleístas y no se ha regulado el tema del abandono correctamente. En otras circunstancias, si fuera un servidor público común, efectivamente no cumplir con las obligaciones que le corresponden. Recuerde que el asambleísta nos dice la ley orgánica de la función judicial, función legislativa, debe cumplir con 40 horas semanales de trabajo, tiene que justificar las 40 horas. Muchos no lo hacen. Muchos vemos que ni siquiera un proyecto de ley presentan en el transcurso de los 4 años para el cual fueron elegidos. Entonces debería operar en algún momento, pero ¿quién califica aquello? La misma comisión de ética que son conformadas por asambleístas, y entre bomberos no se pisan la manguera, lastimosamente. Entonces tenemos asambleístas que no fiscalizan y asambleístas que no legislan. Entonces debería darse un abandono por no cumplir con sus obligaciones y también por no asistir a la Asamblea Nacional. Eso no está regulado dentro de este cuerpo legal. Doctor, como siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marianela. El doctor Estalín Naranjo, a propósito de cuáles son las funciones, lo que puede y no puede hacer un asambleísta, y como nos ha señalado, a partir del 14 de mayo, 10 días antes de la posesión del presidente de la República, los asambleístas serán posesionados. Existe la normativa, incluso la hora 10 de la mañana del 14 de mayo. 7 de la mañana con 55 minutos. Hacemos una ligera pausa para comerciales, pero antes les recordamos, está en crecimiento la estadística de COVID-19, así es que la utilización de la mascarilla, unido al distanciamiento social y el lavado permanente de manos, son las recomendaciones básicas, fundamentales, que están al alcance de todos para tratar de disminuir lo más posible el contagio. Hacemos una pausa, ya volvemos.